Seguimos en Juan, capítulo 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó la mesa. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Entonces Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los discípulos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. El templo de Herodes, hermosísimo. Herodes hace ese templo para congraciarse con los judíos. Pero el templo no era un lugar de comercio. Se podían vender palomas, corderos y bueyes, pero fuera del templo. Seguramente los que venían de lejos no podían venir trayendo sus animales. Y cuando el Señor Jesucristo fue presentado y vinieron de Nazaret sus padres a presentarlo, o de Belén, perdón, seguramente allí compraron dos palomitas, 2 tortolitos, que era la ofrenda más humilde que podían dar, porque ellos eran muy humildes. El templo es el lugar de la adoración, es la casa del Padre. 2 cosas. En la otra oportunidad que el Señor limpie el templo de comerciantes, dice: mi casa, casa de oración será llamada. Yo siempre digo que el nombre más hermoso que tiene el lugar donde nos congregamos, el edificio, es casa de oración. Los hermanos en Brasil de las asambleas llaman a sus lugares de reunión casas de oración. El lugar donde nos reunimos es casa de oración. El lugar donde nos juntamos a mirar al trono, levantar nuestros ojos a la presencia de Dios, Dios en medio nuestro, y oramos. No es un lugar para hacer negocios y no los hacemos. Pablo veía eso y a veces uno ve que hay personas que comercian con las cosas espirituales. No. Y quieren comerciar con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. No. El cuerpo de Cristo, la iglesia, nosotros somos la novia. Nadie debe hacer negocios dentro o con la novia de Cristo. Es de Él. Es su propiedad. Él la compró al precio de su sangre. Y Él es muy celoso. Recuerden esto. Recuerden, miren lo que dicen los discípulos. ¿Se acuerdan? El celo de tu casa me consume. El celo de la iglesia, Él es celoso. No puede haber otro y ninguno de nosotros tiene nunca que levantarse como para ocupar un lugar de importancia dentro del cuerpo de Cristo. Somos todos iguales, somos todos hermanos, somos todos piedras vivas, somos todos miembros del cuerpo de Cristo. Él debe destacarse. Y luego
hace una referencia a la resurrección. Destruyan esta casa, ahí hablaba del edificio. Ellos pensaban que hablaba del edificio. Él estaba hablando de su cuerpo, estaba anunciando su resurrección, aunque los discípulos todavía no lo entendían. Y mi hermano, mi hermana, Cristo ha resucitado verdaderamente y vive entre nosotros. Que el Señor les bendiga.